Todo el mundo tiene un pasado, y en todo pasado existen recuerdos, algunos más recurrentes que otros, a los que nos gusta volver. Tenemos la necesidad de recordar momentos felices, porque el presente no siempre puede ser bueno y porque necesitamos reafirmar que es posible alcanzar una paz mental en un momento donde lo único que sentimos es que nada tiene sentido y que otrora la vida fue mejor. Espacios seguros donde la mente aísla pequeños fragmentos de felicidad, tan efímeros como el tiempo. Es curioso cómo funciona el cerebro humano. ¿No os ha pasado nunca que un recuerdo os conduce inevitablemente a otro y ese al siguiente y acabáis por recrear un momento de vuestro pasado en una sucesión de imágenes? Lo creáis o no, esto tiene mucho sentido dada la naturaleza del propio cerebro. No voy a entrar en tecnicismos para explicarlo. Básicamente las neuronas se conectan entre sí en un complejo sistema químico para construir una cadena de sucesos con los que recordar ciertos eventos. De hecho, es habitual esta práctica en el tratamiento del Alzheimer y sirve para mantener vivas ciertas conexiones motoras. ¿Y qué tiene que ver todo esto con los videojuegos? Te estarás preguntando. En realidad, mucho. Si eres como yo y juegas a videojuegos desde pequeño, seguro conservarás grandes recuerdos de ellos. Hagamos juntos un pequeño experimento. Deja por un instante todos esos estímulos modernos como puede ser ver TikTok, visitar tu red social favorita o chatear, y concéntrate en recordar un juego que para ti es especial. Si te mantienes por un tiempo en esa conexión interior, lo primero que sentirás es nostalgia, y si permaneces más tiempo ahí, probablemente empezarás a recordar momentos que rodean a un tiempo que ya fue, al que nunca volverás y que probablemente te encantaría conservar, momentos que te llevarán a visitar a viejos amigos, a años pasados donde probablemente todo fuera más sencillo, a momentos concretos de tu vida que tiempo ha. Parecen pertenecer a una vida que ya no es la tuya y sobre todo a sentir nostalgia y amor. Pero, ¿qué es la nostalgia? Según la RAE, es tristeza melancólica originada por el recuerdo de una pérdida. Como siempre con la RAE, esto sería llegar a una conclusión muy difusa, poco exacta y una definición bastante inocua. La palabra procede del griego clásico y está compuesta por nostos, que significa regreso, y algos, que en español es dolor. La nostalgia es un sentimiento, por lo que entramos en un terreno completamente subjetivo, y no deja de ser una sensación de añoranza mezclada con el cariño por un tiempo pasado. Pero, ¿cuándo un tiempo se puede considerar feliz? ¿Fue cierto momento de nuestro pasado siempre mejor que el presente? Muchas veces se habla de que los buenos viejos tiempos siempre fueron mejores, y tal vez así fueran, pero no cabe duda de que el espectro de la nostalgia los endulza más de lo que en realidad fueron. ¿Os habéis detenido alguna vez a preguntaros si en el momento presente sois felices? Desde hace un tiempo es una pregunta que me hago frecuentemente, básicamente porque hace unos años me sumergí en el mundo de la psicología. No es fácil responderse a uno mismo si en el presente se es feliz. Yo considero que he sido feliz cuando a lo largo de un día he tenido muchos pequeños momentos buenos. Tal vez esos momentos no se acaben por convertir en recuerdos lejanos en el tiempo, pero sin duda contribuyen a que a lo largo del día haya más ausencia de sufrimiento. Y es aquí a donde quería llegar. Los videojuegos en sí forman parte de esos pequeños momentos. A su vez, estos funcionan de puente que sirven para conectar con otros recuerdos cálidos. Es por eso que son los mundos de la nostalgia. A veces basta con ver una imagen, un vídeo o escuchar una melodía de uno de esos juegos que antaño disfrutamos para conectar con un pasado que ya pasó y sentir que volvemos por un pequeño instante a ese momento. Son conectores increíblemente poderosos, máquinas del tiempo inconsistentes que nos permiten desandar a través del flujo del tiempo y revivir gloriosos tiempos donde tal vez fuésemos felices. Es curioso porque esto me lleva a reflexionar sobre ciertos juegos donde en la primera partida no sentí una conexión especial con ellos, pero que tiempo después quise retomar y disfruté como no podía imaginar. ¿Será que esos juegos deben estar acompañados de ciertas circunstancias ajenas a ellos para crear esa conexión temporal? ¿De ahí que se diga que cada juego debe jugarse en el momento apropiado?
Como cualquier producto que esté considerado arte, están creados para hacer sentir cosas a las personas, sentimientos, emociones, miedo, alegría, angustia, emoción desenfrenada. ¿Será que estamos continuamente buscando una conexión que nos transporte a ese momento, una excusa para recordar momentos pasados que nos hagan sonreír? Lo admito, echo mucho de menos los años de mi adolescencia y a veces siento que no seré capaz de disfrutar de este hobby como lo hacía años atrás. Yo no puedo recordar muchos de los juegos que me evocan nostalgia sin a su vez recordar muchos de los momentos que los acompañan. Pero para esto existe una excepción en mi vida. Como muchos ya sabréis, fui redactor de videojuegos, por lo que he llegado a analizar cientos de títulos y aún hoy lo hago por hobby. Algunos de esos juegos los recuerdo con más cariño, mientras que otros, que además creo que son bastante buenos, apenas conservo en la memoria algo bueno que decir de ellos. Esto se debe, probablemente, porque los momentos que los acompañaban no fueron tan buenos, y el cerebro no guarda un recuerdo nostálgico de los momentos más mundanos o incluso de los malos. Con esta reflexión en mente, en ocasiones me detengo a analizar cuando estoy jugando algo si es el momento oportuno o si merece la pena intentar disfrutar de la experiencia de ese juego, porque tal vez lo que lo rodea no sea lo suficientemente bueno y no lo recuerde de forma especial. Hoy día me gusta pensar que la nostalgia es una poderosa herramienta que me sirve, no solo para rememorar tiempos pasados con especial cariño, sino para comparar si lo que estoy viviendo en la actualidad da la talla y en base a eso si debería cambiar ciertos aspectos de mi vida para mejorarla. Y es increíble que los videojuegos sean una pieza tan importante de este rompecabezas que yo mismo me he creado. Me gusta experimentar la nostalgia a través de los videojuegos, y en ocasiones también me pregunto si merece la pena volver a jugar un juego en un intento vano de replicar lo que sentí la primera vez. Admito que es algo que he hecho a veces y en ocasiones el resultado ha sido bueno, pero en muchas otras no, porque al hacerlo parecía sustituir esos viejos recuerdos por nuevos, y claro, estos últimos no son tan auténticos, íntimos e ingenuos como los primeros, por lo que es algo que he dejado de hacer. Y no es que el juego fuera peor hoy que ayer, es que los momentos que lo rodeaban no fueron tan especiales y honestos como los originales. Me gusta recordar, saborear esa nostalgia por unos mundos ficticios que evocaron tantos sentimientos en mí, y aunque soy consciente de que pasan por el espectro de la nostalgia, eso no hace que sean menos especiales. Los videojuegos son mundos de nostalgia, puntos de anclaje hacia el pasado, conexiones permanentes a un ayer que ya no volverá, un tiempo que tal vez no fue mejor pero que sentimos que así lo fue, a una parte de nosotros que probablemente ya no exista. Qué curioso. Probablemente a lo largo de la historia el ser humano ha buscado el modo de crear una máquina del tiempo, y jamás pensó que podría ser a través de los videojuegos que pudiera viajar hacia el pasado, a través de unos mundos creados a partir de la imaginación de otra persona, mundos imperecederos que perdurarán en la memoria, mundos de la nostalgia que ya fueron y que probablemente ya no volverán jamás.